Listo. ¿Listo? Bien. Sí. Bien, ahí estamos. Ujú. Bueno, la idea es presentarle dos casos clínicos cortitos de patologías de córnea, que la verdad que es más bien para discutir los casos. Son dos casos que realmente a mí me hicieron pensar. Estos son casos que ocurrieron el año pasado, en plena pandemia, donde la mayoría de las clínicas, especialmente los primeros meses, estuvieron cerradas. Entonces, yo he visto casos que me han llegado básicamente porque en el hospital donde trabajo siempre estuvo abierto. Es un caso de un chico de 23 años que tenía un queratocono de ambos ojos. Usaba lentes de contacto flexibles, tenía mala visión sin las lentes de contacto y hacía 6 meses que de un ojo decía que de repente había dejado de ver. Y si ustedes ven, en el ojo lo que ven es un edema estromal bastante acentuado. Fíjense la topografía de la córnea, tenía keratometrías muy altas. Ambos ojos era un queratocono avanzado. Esta era la imagen del otro ojo, que si ustedes ven también tiene una ectasia bastante avanzada. Y en el momento que llegó, el OCT del hospital estaba roto, por lo tanto, le pedí un OCT fuera, que no lo tengo acá para la presentación, pero este OCT que ven es de otro paciente, pero que tiene la misma patología. Este paciente, este edema estromal agudo que van a ver en los queratoconos, lo que tiene es un hidrops. ¿Qué es eso? Es una hidratación brusca del estroma corneal que se produce por una ruptura de la membrana de cemento. ¿Y por qué le pongo este OCT? Para que ustedes visualicen la alteración anatómica que se da en estos pacientes. Fíjense cómo es casi como que tiene una cámara anterior dentro de la córnea. Les vuelvo a decir, este no es el OCT de este paciente, este hidrop del paciente que ven en la foto era mucho menor. Este paciente ya 6 meses, justamente esto es lo que él refiere. Por lo tanto, ¿qué es lo que harían ante un paciente con un queratocono, con un hidrops, aparentemente, según lo que él refiere, de 6 meses? El paciente se quejaba de sensación de cuerpo extraño, ardor, todo esto se produce porque tiene microbullas que se van rompiendo y a veces se comporta como una queratopatía bullosa, y obviamente de la baja visión. ¿Qué es lo que ustedes harían ante este caso? Anotarle el INCUCAI. Bien, es una opción seguir adelantándote un poquito a lo que se viene, pero con el INCUCAI probablemente tarde bastante. Con las reglas actuales es una opción. ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿Burbuja de aire o de viscoelástico en cámara anterior? Es otra opción. La realidad es que, por lo menos en mi experiencia, la gran mayoría de los hidrops se resuelven solos. A mí me costaba creer que este paciente a los 6 meses este hidrops no se le haya ido. Yo lo que hice fue le di una gotita de un hipotensor, de timolol. Muchas veces lo que se considera que al bajar la presión ocular disminuye la presión hidrostática, que hace que la córnea se dematice, y le di un gel lubricante. Y lo volví a ver a los 3 meses, pensando que este cuadro seguramente mejoraría. Y a los 3 meses, la verdad que el paciente estaba exactamente igual, cosa que ya llevaba en teoría 9 meses con este hidrops en la córnea. Por lo tanto, como decía Pato, la idea de un trasplante era seductor. ¿Cuál es el problema si uno le hace un trasplante de córnea cuando uno tiene el hidrops agudo? Y esto vuelve un par de diapositivas para atrás. Si uno hace una trepanación de la córnea en una córnea edematizada donde estructuralmente está alterada, los puntos, después cuando se vaya el edema, probablemente no me van a quedar bien. Por lo tanto, la idea es anotarlo en lista de espera para tratar de tener la córnea más rápido, pero probablemente la idea que yo tenía de entrada de tratar de hacerle un trasplante de córnea en agudo no sería la mejor opción. Si uno se pone a revisar un poco lo que dice la bibliografía en el manejo de los hidrops agudos,
tal como dijo Arturo, hay dos opciones. Uno es poner algo dentro de la cámara anterior que me acerque esta ruptura de la membrana de CEMET a lo que es el estroma, y esto puede ser cualquier gas, desde aire, C2F6, C3F8, cualquier tipo de gas, y otras conductas lo que sugieren es hacer puntos intrastromales. Lo que se hacen son puntos muy profundos que vayan desde el epitelio, entre esa cámara anterior y trate de suturar la membrana de CEMET. Es como un punto que lo que hace es como un sanguchito de la córnea. Para lo que hacemos córnea, yo por lo menos tengo mucha experiencia en generar bloqueos. O sea, cuando hacemos injertos laminares anteriores o anteriores, la verdad yo tengo un montón de bloqueos. Por lo tanto, la idea de poner un gas expansible la verdad que aquí yo la verdad que por lo menos no los utilizaría. Por lo tanto, lo que pensé realizarle a este paciente es una técnica combinada de una sutura intraestromal con aire dentro de lo que es la cámara anterior. Les voy a mostrar un poquito la cirugía, que es muy simple técnicamente. Eso que ven es un punto de nylon 10-0 y les quería mostrar, a ver si se ven. Si ustedes ven acá, le hice previamente una iridectomía con Jack Laser, y esto es para tratar de evitar el bloqueo cuando pongan aire. Y la idea es hacer puntos bien profundos, tratando de llegar a la CEMET, y la clave es la tensión. O sea, cuando ustedes den un punto de estos, tienen que estrangular la córnea. Y ustedes tienen que ver que la córnea se aplana, y yo la verdad que la primera vez que lo había hecho y doy un par de puntos en la córnea, lo que tienen que lograr es que la córnea es como que se estrangule. Ustedes tienen que ver que la córnea se aplane, porque justamente el objetivo es bajar el edema. Fíjense que cuando se va a hacer el edema, ese punto, si no lo dan con mucha tensión, va a quedar flojo. En este paciente di 4 puntos de nylon 10-0 y complementé la cirugía poniendo aire en cámara anterior. Básicamente con el mismo principio de tratar de pegar la membrana de CEMET nuevamente a lo que es el estroma. O sea, hice una técnica combinada de las dos cosas. Puntos intrastromales y aire en cámara anterior. Y es muy importante, cuando ustedes pongan aire en cámara anterior, tratar de evitar que tengan un bloqueo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene aire en cámara anterior, lo que puede tener es un bloqueo pupilar. Y acá hay dos cosas muy importantes. Uno es hacer una iridectomía inferior, en el caso que puedan. Yo generalmente para los endoteliales uso el Jack Laser. Y otra cosa es mantener el paciente dilatado y que siempre la dilatación esté por fuera de la burbuja. Este es el paciente al primer día, este es el paciente al segundo día. Fíjense cómo ya el segundo día el edema estromal mejoraba. Bueno, esto es un poquito lo que les recalqué. Es muy importante cuando pongan aire en cámara anterior, hacer una iridectomía inferior en el caso que puedan, y si lo hacen previamente se ahorran un paso, y tener al paciente bien dilatado, por lo menos hasta que la burbuja de aire desaparezca. Esto que ven, creo que Luis Zunino había presentado un caso hace poquito. Es un paciente que yo le hice un DICE, y no les quiero mostrar el DICE, pero quiero que vean el iris. A este paciente lo que le hice fue un síndrome de Urret-Zavalía. Es un bloqueo que ocurrió en el postquirúrgico del trasplante, justamente por el aire en cámara anterior. Por suerte, si ustedes ven, además de aumentar la presión, me generó una atrofia del iris, pero más bien superior, cosa que no es tan malo, porque el párpado cuando baja, por lo menos me cubre esa zona donde tiene la atrofia iridiana. Este es el paciente a las 3 semanas. Fíjense cómo ese edema que había estado tantos meses realmente desapareció. En este momento le saqué la lente de contacto y le hice una topografía. Les recuerdo que anteriormente tenía una topografía de 70 dioptrías, o sea, impresionante el aplanamiento que generan los puntos.
esto es a los 2 meses cuando le saqué de 2 puntos. En estos casos sí, ahora le hice un OCT, este es el OCT que tiene Tomás Forman, que es el CASIA, y la topografía, si ustedes ven en las imágenes de Plácido, ven obviamente la hiperreflectividad producida por el leucoma, pero fíjense cómo se regularizaron los anillos. Y esto ya es el paciente a los 3 meses, y fíjense el cambio de la topografía y de la imagen desde antes de lo que es la cirugía y después. Este paciente actualmente ve 7/8 décimos sin corrección. Obviamente esas 7/8 décimas no son de buena calidad, porque a pesar de que la topografía es bastante regular, esta opacidad de la córnea le genera dispersión, cosa que altera la calidad visual. Probablemente este caso es si este gran aplaneamiento que tuvo el paciente fue producido por los puntos hidrox, cuando se le va el hidrox también aplana. Por lo tanto, me parece que esta técnica de sutura combinada y aire en cámara anterior puede ser de utilidad, especialmente en los pacientes donde tienen estos hidrox que no se le va después de varios meses. ¿Alguno tiene alguna experiencia con esto? Rogelio Martín te preguntó en el chat si en lo agudo tenían algún rol las gotas hipertónicas. Mira, las gotas como el cloruro de sodio, el muro 128, ayudan a sacar un poco el edema. Ayudan a sacar un poco el edema microquístico epitelial, pero cuando uno tiene una ruptura de la membrana de Semet grande, probablemente estoy tratando de vaciar una inundación con un vasito de agua, con un vasito muy chico. Por lo tanto, te ayudan en los edemas leves, pero en estos casos donde la causa del edema es la ruptura del Semet, tendría que pensar más bien en una solución para taponar lo que está generando esto. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Vos, Pato, tenés algo de experiencia con esto? No, yo en general comparto No sé si que la inmensa mayoría de las veces se van los hidrosolos y cuando no se fueron en 2 o 3 meses en general no se van. Al menos eso es lo que vi en los casos que tuve. La inmensa mayoría se van, pero cuando no se van al de 2 o 3 meses, que es lo que se va el edema habitualmente, cualquier tipo de trasplante, no se van. No suele resolver porque se les queda una pseudocámara por la ruptura de la DSMT. Pero no, yo la verdad que nunca los traté, tampoco con aire. Una sola vez porque tuve una paciente con hidros bilateral y cuando le operé el trasplante de un ojo le puse aire en el otro, pero porque ella estaba en quirófano, si no, no lo hubiera hecho y se lo resolvió igual. Bien. Bien. Ahí tenés vos que... Perdón, tenés otra consulta en el chat, no sé si lo estás viendo, de Natalia. ¿La oclusión ayuda en el agudo? Sí, es probablemente que cualquier tipo de oclusión que uno la haga especialmente compresiva, por un lado va a mejorar un poco la sintomatología y también va a ayudar a que se acerque por presión la córnea a la Semet. El tema es que estos pacientes uno no puede tener ocluidos meses. En la realidad uno tarda en ocluirlo en el agudo, probablemente 1 o 2 semanas, y si no mejora con eso, yo cambiaría un poco la estrategia. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, y voy con otro caso cortito. Bien. Este caso es bastante interesante porque se dio una tríada que para mí no está buena. Era una paciente amiga, la verdad no era amiga mía, sino es amiga de mi madre, y es médica ginecóloga.
Era una médica ginecóloga que tenía un LASIK hipermetrópico y a principios del año pasado, en el consultorio, se golpeó con el colposcopio. Se atendió en una clínica de Belgrano que aparentemente lo que pasó es que el flap se movió y se lastimó. La verdad, no me queda claro qué es lo que hicieron, pero por lo que refiero a la paciente, le recolocaron el flap y le pusieron un lente de contacto, y en el medio de esto se decretó la cuarentena y la paciente prácticamente no hizo más controles. O sea, le reposicionaron el flap, le pusieron el lente de contacto y la paciente casi no volvió a ver a médicos. Pero recordó que... Avisá que lo vas a poner, Alberto, la hija, por favor, no me hagas eso. Avisá cuando vas a poner imágenes sensibles, Rogelio. Bueno, pero recordó que una amiga tenía un hijo que era oftalmólogo después de 3 meses y mi madre me llamó y me dijo, no puedes ver a esta amiga que era Alicia, y la revisé. Tenía en el ojo izquierdo, que es en el ojo del traumatismo, no tenía una tan mala visión, tenía 6-7 décimas con esa corrección. Ahora vamos a ver un poco las fotos, pero tenía una zona de crecimiento epitelial en la entrecara del flap, y tenía un flap irregular, que ahora lo vamos a ver con las fotos. Por lo tanto, le pedí un par de estudios para evaluar cómo este accidente había repercutido biomecánicamente en la córnea, anatómicamente y también con la calidad visual de la córnea. O sea, le pedí una topografía y una aberrometría. Roge, Sí. eso es importante porque me acuerdo que en un Ateneo el año pasado discutimos por qué era necesario reponerle el flap en quirófano y todo el mundo decía, pero es una estupidez, lo reposicionás en el consultorio, es re fácil. Y la idea de reposicionarlo es que además le tenés que sacar todo el epitelio para que no pase esto, porque si no pasa el crecimiento de la entrecara. Tenés que sacar todo el epitelio arriba del flap y reposicionarlo, que por ahí se podría hacer en el consultorio, pero es más difícil. Bueno, tal cual como dice Pato. Para los que no saben, los crecimientos epiteliales ocurren cuando el epitelio, que debería crecer en lo que es la superficie de la córnea, empieza a crecer en lugares donde no debería. Cuando uno hace un flap del LASIK, muchas veces en un LASIK primario, que es bastante raro, puede crecer en la entrecara, pero es bastante frecuente que el epitelio empiece a crecer en la entrecara, en los retoques del LASIK y en los traumas del flap. Justamente, como dijo Pato, cuando uno reposiciona el flap en un traumatismo, debería sacar antes todo el epitelio para tratar de disminuir alguna siembra de estas células epiteliales. Yo no sé qué es lo que hicieron en la clínica, pero me impresiona que trataron de hacer lo mejor posible. En la foto lo que se veía es un crecimiento intraepitelial difuso, o sea, llevaban células hasta casi el centro de lo que es la córnea, y lo más interesante era ver la tinción. Si ustedes ven, ahí le puse una gotita de fluoresceína, y fíjense cómo tenía una tinción irregular. Además, tiene un tipo de tinción que se llama tinción por pooling, que lo que ven es que se acumula la fluoresceína en el centro de la córnea, que en un paciente normal debería distribuirse homogéneamente. ¿Qué es lo que me dice esto? Es que por alguna razón el centro de la córnea se aplanó. Lo que yo pensaba es que probablemente ahí había tenido algún trauma del flap, alguna amputación del flap. Por lo tanto, justamente les pedí estudios complementarios para tratar de entender qué es lo que le pasaba a esta paciente. Y este es el OCT de córnea en la paciente, que si ustedes ven, y lo vemos con más aumento, tiene una zona donde tiene el flap, se ve bien el límite de marcación, y a medida que me voy acercando al centro, veo como este flap va adelgazándose hasta una zona donde no tiene flap, que es la zona que coincidía con el aplanamiento. ¿Qué es lo que me permite, por lo menos en mi hipótesis en ese momento, pensar? Es que en el traumatismo generó una amputación central del flap, y esto que veo acá es una hiperplasia epitelial compensadora. O sea, como perdió sustancia, el propio epitelio trató de compensar justamente la falta de sustancia de ese sector. Esa es los anillos de Plácido del ojo derecho, el ojo que no tenía el traumatismo.
y estos son los anillos flácidos del ojo izquierdo. ¿Por qué les muestro los anillos flácidos? Porque muchas veces estos pequeños detalles en la superficie se ven mucho más con la proyección de los anillos que con la topografía. Y fíjense que tienen zonas de irregularidad tanto en el centro como en la periferia de la córnea. La paciente veía 6-7 décimas, no veía tan mal. Y esto es una aberrometría. Siempre que utilizan un aberrómetro tienen que tratar de saber los puntos de cortes. Este es el aberrómetro de un topógrafo que es el Tomei, que para que tengan una idea, el punto de corte es 0,5. Hasta 0,5 el paciente ve bien, entre 0,5 y el 1 ve. Acá el dato que deberían ver es el de abajo todo, que dice High Order. Entre 0,5 y 1 ve más o menos, entre 1 y 2 ve mal y más de 2 ve muy mal. Esta paciente tenía unas aberraciones de alto orden de 1,2 y también le pedí un HD Analyzer que lo ideal es que sea menor de 4 y lo ideal sería menos de 2. La paciente tenía 6,8. Por lo tanto, no tenía tan mala cantidad de letras, pero tenía una muy mala calidad visual, tanto por aberraciones de alto orden y por estudios del HD Analyzer que evalúa lo que es la dispersión. Por lo tanto, ¿qué harían ante esta paciente que se presenta con esta flap irregular, una alteración más bien cualitativa de la visión, y que 3 meses después se presenta con esto, quejándose de que ya antes del traumatismo veía mejor? ¿Qué es lo que pensarían hacer? Y que además es amiga de su madre. ¿Se puede levantar ese flap y limpiarlo, entre comillas? Ponerle alguna sustancia que, no sé, estoy diciendo una estupidez de oculoplástico, pero 5-fluoracil o alguna cosa que sea anti-epitelio, como Bien, para que eso que dice Martín es una opción. El levantar el flap, hacer un debridamiento y ponerle alcohol, mitomicina C, que son sustancias que tratan de sacar un poco el epitelio y generar algo que se llama el haze, que es una respuesta de una cicatrización excesiva que ocurre en el estrecho. Eso es una opción. ¿Ahí se le ocurre algo más? Sí, la otra es sacarle todo el flap o hacerle una queratectomía superficial. Bien. Yo igual me inclino por... Lo que tiene de malo la opción de limpiar y dejar el flap es que si está partido el flap, te va a quedar irregular igual después porque el epitelio va a tener que compensar. Así que yo la metería en quirófano y me fijaría cómo está el flap, y si el flap está entero lo limpio y si no está entero lo saco. Bien. Bueno, Pato tiene gran experiencia en todo esto. Yo, en primera instancia, como la paciente no veía tan mal en cantidad, hablé con el cirujano que la había operado de la SIC. Él me dijo, mira, tratala vos. Por lo tanto, decidí esperar 3 meses con una conducta expectante. A los 3 meses la paciente vuelve y la visión había bajado. Ahora veía 5 décimos y ahora sí tenía que tomar una decisión. La verdad que estaba también el factor de que era amiga de mi madre, no me seducía mucho tratar de solucionarlo. Por lo tanto, dentro de las opciones que se discuten para tratar de solucionar estos casos, como dijo Martín, lo que se hace es un debridamiento mecánico, se levanta el flap, se limpia el epitelio y posteriormente lo que se hace es, se pone alcohol, mitomicina C, alguna sustancia que trate de sacar el epitelio y se puede o aposicionar de vuelta, suturarlo o ponerle algún adhesivo de fibrina. ¿Cuál es el tema de estos tratamientos de la entrecara? Es que tienen una alta incidencia de recurrencia. O sea, la gran mayoría de los casos de debridamiento recurren. Y además en esta paciente teníamos otro problema de que la córnea era irregular, probablemente por amputación del flap. Por lo tanto, una de las cosas que dijo Pato, y es una de las cosas que pensé, es hacer una amputación del flap. Uno como médico no le gusta amputar cosas, la verdad que lo frustra, pero en esta paciente era una de las opciones. Y este review que está hecho por Carol Clark y Sonia Yu, que son 2 médicas bastante brillantes del Bascom Palmer, en 20 pacientes donde le amputaron el flap, ya sea por infecciones
o crecimientos intraepiteliales, vieron que en la gran mayoría tenían una visión de 20, 30 o mejor y que no tenían signos de ectasias. Cosa que la verdad que yo nunca había amputado un flap, me gustaba mucho el resultado. Por lo tanto, lo que planteé hacerle a este paciente es, levanto el flap, trato de sacar el epitelio y si veo que lo puedo salvar, lo dejo y si veo que está muy roto, lo saco. Básicamente pensé igual que Pato. Por lo tanto, esas mallitas que ustedes ven ahí en lo que es el flap son más bien para aposicionarlo. Lo que uno trata de hacer es buscar un plano de clivaje, utiliza esas espátulas y fíjese que ahí estoy llegando al centro de la córnea y cuando levanto el flap encuentro que toda la parte central está amputada tal y como habíamos pensado en el OCT que vimos. Posteriormente lo que hice fue un strapping con una espatulita y eso es una fresa diamante que utilizo mucho en lo que son las cirugías de pterigia. Posteriormente le puse unas gotitas de mitomicina C durante 20 segundos. El objetivo es más bien frenar un poco el case estromal y posteriormente le puse una lente de contacto terapéutica. Por lo tanto, lo que terminé haciendo es una amputación del flap. Este es el paciente a las 2 semanas, fíjense que tenía todavía la lente de contacto terapéutico. Ya cuando le saqué la lente de contacto terapéutico, al mes, ese es los anillos de plácido antes de la amputación del flap. Y estos, fíjense cómo se regularizó los anillos en el postquirúrgico. Y esto se hace el paciente a los 3 meses. Actualmente está con una visión de 20-25, 20-30. Las aberraciones que antes estaban en 1,2 están en 0,5, o sea, tiene una visión más o menos, antes tenía una visión mala, y el HNLizer, que evalúa lo que es la dispersión, bajó de 6 a 3,5. Por lo tanto, tengan en cuenta que amputar un flap no es tan malo, la mayoría de los resultados visuales son buenos, y en el caso donde tengan un flap irregular y tengan un crecimiento epitelial que a veces son difíciles de sacar, especialmente cuando el paciente ha sido operado varias veces, puede ser una opción para que tengan en cuenta. ¿Alguna tiene alguna experiencia con un caso similar? Paco, ¿tenés algo que comentar? Hola, Roge, no, perdón. Yo no tengo tanta experiencia con flaps, de sacar flaps. Nunca tuve de reposicionar y no tenía crecimiento, así que, bueno. Yo la primera vez que amputé un flap he visto varios amputamientos, 2, que ocurrieron en traumatismo, donde el paciente llegó ya sin flap. Eso fue un pelotazo de tenis, que fue de tal forma que lo amputó completamente, y otro había sido con un palo en un paciente que había corrido en una carrera. Me llamó siempre la atención que a pesar de que se amputó el flap, o sea, la calidad visual de los pacientes no era tan mala. O sea, Hay que se recae igual. uno debería tener en cuenta. Sí. Bueno, gracias por escuchar. Bueno, vamos con Juan. Bueno, Muchísimas gracias, Rogelio. Ahí Juancho, comparto ¿estás pantalla. ahí? Sí, ahí se escucha. Sí. Bien. Bien. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver una serie de casos que algunos ya lo hablamos hace un par de semanas cuando Pato presentó un tumor de conjuntiva, pero la idea era profundizar un poquito más en el tema y explayarnos un poco más en las opciones de tratamiento y cómo hay que manejar a estos pacientes. Entonces, el primer caso es un caso bastante directo y simple,
muy parecido al que presentó Pato, una mujer de 65 años de edad que presentaba una lesión en su ojo izquierdo de 2 meses de evolución. La visión estaba perfecta y la presión estaba perfecta. Como ya nos contó Pato en su presentación, el diagnóstico de estos casos se puede hacer con OCT, que los 3 criterios que tenemos que buscar en el OCT para hacer un diagnóstico de un carcinoma escamoso de conjuntiva son el punto de corte del espesor, que depende del autor, se hablan de 140 micras o 150 micras, y lo más importante es esto, que es la transición abrupta entre un epitelio normal a un epitelio patológico engrosado hiperreflectivo. Si se fijan en el OCT del trabajo, tenemos el epitelio normal, que se ve hiperreflectivo, y cómo abruptamente cambia a un epitelio que está mucho más engrosado y mucho más hiperreflectivo. Esto, más del 95% de los casos, confirma el diagnóstico de un carcinoma escamoso de conjuntiva. ¿Bien? Y una discusión que se genera siempre cuando se presenta esto y se presenta la opción de tratar a un paciente con un tumor del ojo solamente con el OCT, es si es confiable tratar solamente con esto, o si no hace falta saber cuál es la profundidad y la extensión por una biopsia. Y esto hace poco, hace no tanto, en 2019, Jesse Berry de Los Ángeles hizo un trabajo en el que comparaba pacientes que habían sido, o sea, pacientes que tenían clínicamente la misma imagen, ¿bien? Y comparaban entre los que habían sido tratados con OCT y quimioterapia versus los que habían sido tratados con cirugía, sabiendo exactamente la profundidad de invasión de la lesión. Y lo que se vio es que para lesiones que son clínicamente similares, no hay diferencia en saber qué profundidad de invasión histológica tiene la lesión en el resultado clínico. ¿Bien? Entonces, con el OCT y quimioterapia tenemos un resultado totalmente seguro para tratar al paciente. Y la siguiente duda que se me generaba era, ¿será tan fácil diagnosticar el carcinoma escamoso con OCT? Porque esa imagen que vimos antes es clara, bien, es obvia, con eso no se confunde nadie. Pero mi duda era, ¿habrá pacientes que capaz son más limítrofes y que nos confundimos? Entonces el siguiente estudio que hicieron, que lo hizo Carol Karp, que hoy la vamos a escuchar nombrar un montón, es agarraron a clínicos que estaban recién empezando su carrera y les daban OCTs de pacientes con patología y sin patología, y les preguntaban a ver qué sea el diagnóstico de una enfermedad versus la otra, o sea, de un pterigion versus un tumor. ¿Bien? Y después de una charla de 1 hora solamente, más del 84% de los casos, el clínico que recién estaba empezando hacía el diagnóstico correcto de la enfermedad. ¿Tá? Entonces con esto tenemos que el diagnóstico por OCT de los tumores de conjuntiva es realmente fácil, cualquiera lo puede hacer. Entonces, algo bastante confiable que tenemos que empezar a aprovecharlo un poquito más. Este paciente se le hizo tratamiento con interferón, o sea, teníamos el diagnóstico por el OCT que mostré antes, se hizo el tratamiento con interferón, y acá se ve como a los 2 meses disminuyó un poco de tamaño de la lesión, y a los 6 meses desapareció completamente. Acuérdense que siempre cuando uno da tratamiento quimioterápico, desde que desaparece la lesión macroscópica, tiene que seguir durante 2 meses más con las gotitas, porque pueden quedar células dispersas que uno no ve. Acá tenemos el OCT de esta paciente, en este caso nos daba la transición del epitelio normal al epitelio engrosado hiperreflectivo, y aparte en este caso nos ayudó un montón para ver el margen profundo. ¿Bien? Hay casos en el que el margen profundo no es tan evidente, entonces en ese caso podemos hacer uso de la VM. Acá tenemos otro paciente que son realmente lo muestro para mostrar esto. Fíjense que en la OCT, en la OCT no se ve bien el margen profundo en algunas zonas, entonces con la VM nos aseguramos de que no haya una invasión. ¿No? Y ahora vamos a los casos un poquito más divertidos y más desafiantes. Entonces, esta es una paciente que vimos con Ceci, con el equipo de Martín hace poquito, de 79 años, que presentaba una lesión hace 2 meses. La visión era de 7 del ojo derecho y 3 del ojo izquierdo, porque había tenido un edema macular diabético, que había quedado con mala visión. La presión normal y los movimientos oculares eran normales. Si se fija en la lesión, tiene una lesión sobrelevada que afecta a la conjuntiva vulvar, tarsal y el fornix, y afecta al párpado inferior, afecta al párpado superior. Y en estos casos, ¿qué pasa? El OCT es mucho más complejo de hacer. Bueno, ¿qué estudio le pedirían? Previamente acá ya me adelanté solo y ya dije lo del OCT. Pero bueno, les explico que el OCT acá en este caso es mucho más difícil de hacer porque comúnmente cuando hacemos un OCT de esta lesión, agarramos la lesión transversal, entonces no tenemos una transición del epitelio sano al epitelio patológico. Vemos solamente un tejido hiperreflectivo que no te puede hacer diagnóstico con esta lesión. ¿Tá? Hacemos un corte lateral horizontal o un transversal, y ninguno de estos 2 cortes nos sirve para hacer diagnóstico.
Pero en estos casos, si uno sigue buscando y busca la zona en la cual hay una transición entre el epitelio normal y la lesión, se puede llegar a encontrar una alteración. ¿Bien? En este caso, no es tan característica. El aumento, esto está justo al límite de 140, si dependía de qué margen agarrara, dependía de qué profundidad tenía, y la transición no es tan abrupta. Entonces, en este caso, solamente con un OCT no me juego para tratarla. ¿Qué otro estudio le pedirían? ¿O qué más harían? Biopsia, que está ahí nomás. Biopsia. Bien, perfecto. Entonces, en este caso, le pedimos, aparte de la biopsia, una tomografía para descartar que no haya invasión orbitaria, y la biopsia incisional que la hacemos en el consultorio, y a esperar. ¿Bien? En este caso lo vimos con Ceci hace una semana, así que estamos esperando todavía el resultado. Pero acá les traigo otro caso muy parecido. Un paciente de 72 años que presentaba esta lesión hace 8 meses. Este era su ojo malo. Este ojo veía solamente movimiento de manos. La presión era normal y los movimientos oculares eran normales. El OCT en este caso no sirvió para nada, porque se veía esa lesión hiperreflectiva, que no se ve ninguna transición, entonces no sirve para el diagnóstico. Se le hizo una tomografía donde no se veía invasión de la órbita y una biopsia incisional que nos dio el diagnóstico de un carcinoma de células escamosas no queratinizante, invasivo moderadamente diferenciado. Invasivo, acuérdense, en las anatomías patológicas, significa que está invadiendo la membrana basal, ¿bien? No que invade órbita o que invade otras estructuras, sino que invade membrana basal solamente. Entonces, ante este paciente que tiene ese carcinoma de células escamosas invasivo, ¿qué tratamiento le haría? ¿O qué opciones se les ocurren de tratamiento? Arturo. Quimioterapia, calculo yo. Bueno, acá las opciones son o ser muy agresivo, ir a la exenteración directo, o seguir luchando con la quimioterapia. O otros, si a uno se le ocurre otro, se pueden proponer otros, pero lo que se usa son estos dos principalmente. Antes la quimioterapia en lesiones tan grandes no se usaba, pero ahora se está viendo más con el tiempo que si uno mantiene el tratamiento y el paciente lo cumple durante mucho tiempo, las lesiones se van achicando. Y acá tenemos cómo desapareció después de 7 meses de tratamiento. Comparen de vuelta al anterior. Estos son 7 meses, y esto es al año de tratamiento, donde casi no tiene lesión residual. Solamente tiene en el párpado superior del ojo está afectado esa lesión mínima. Que esa si querés puedes entrar al quirófano y sacarla. ¿Tá? Pero un paciente que iba para exenteración directamente, termina con gotitas durante un año curando sus enfermedades. Entonces lo que se plantea ahora es la clásica charla de este es el final de la cirugía, o sea, ya estamos tratando lesiones gigantes y que tenemos excelente respuesta con solamente tratamiento tópico. Bueno, para mí, no, todavía no. Todavía la cirugía tiene un rol muy importante porque hay pacientes que no tienen compliance, hay lesiones que no responden, que todavía no se sabe explicar por qué algunas no responden. Entonces la cirugía sigue teniendo un lugar muy importante. Y la cirugía lo más importante es que siempre hay que hacerla con criterio oncológico. Bien, esto es lo más importante de todo. Todo el tiempo me llegan consultas de este tipo, de un montón de gente que no tienen crío, que no tienen patólogo, que no tienen alguna causa, entonces lo quieren hacer esto como si fuese un pterígeno solamente y no un tumor. ¿Se puede hacer esta cirugía sin crío, sin márgenes o sin patólogo? Y bueno, vamos a estudiar un poquito más esto para ver si se puede hacer como un pterígeno o si realmente hay que dedicarle la importancia que tiene un tumor. Y este es un estudio que sacó, es un estudio multicéntrico, que es de vuelta Carol Karp, porque lo estamos mencionando en todos lados, que lo que vieron es que los principales factores de riesgo para recurrencia es los márgenes, que aumentan el riesgo en 2.73, o sea, tenés 2.73 veces más riesgo de hacer una recurrencia si los márgenes son positivos, y el uso o no de crioterapia. La crioterapia disminuye el riesgo a la mitad. ¿Bien? Estas son las dos cosas que están demostradas que disminuyen la incidencia de recurrencias en cirugías por tumores de los carcinomas escamosos de conjuntiva. Todo lo otro que hablamos siempre, que es el no touch, la técnica en seco y el uso de alcohol, no hay estudios científicos que demuestren que realmente haya evidencia para indicar que sea no touch o que tocarlo al tumor haya diferencia, pero sí es una recomendación de expertos. O sea, en cualquier trabajo que uno lee, siempre los expertos, o sea, uno que hace la cirugía, hay un trabajo importante de Aruncin en el cual él nombra que los pacientes que estaban hechos por otros cirujanos tenían residuos del 60% y los que están hechos por él tenían
del 10 al 30. No hay evidencia, no hay números, pero se cree que esto ayuda un poquitito a disminuir la incidencia de recidivas. Y lo importante con esto es cómo se hace, porque no cualquier crioterapia o no cualquier margen sirve. Entonces, la crioterapia tiene dos cosas que vamos a evaluar. Uno es el tiempo de congelación y otro es el tiempo de descongelación. El tiempo de congelación va a depender más que nada del equipo que tengamos. Entonces, en esto no me voy a meter mucho, porque un equipo que congela a menor temperatura, con menos tiempo de acción, tiene el mismo daño que un equipo que congela con menos, o sea, menos frío. ¿Tá? Pero lo que sí importa es el tiempo de descongelación. Porque ¿cómo funciona la crioterapia? La crioterapia, cuando uno congela las células, genera que se cristalicen las células y que se liberen citotoxinas que van a generar daño en la célula. Pero el mayor daño se genera cuando uno está descongelando esa célula. Toda esa agua que se congeló por fuera de la célula entra a la célula y hace que explote. ¿Tá? Entonces, si uno la descongela rápido, tirándole suero a la lesión, este proceso lo hace más lento y lo hace más rápido y genera menos daño en la célula. Si uno deja que el tiempo de descongelación pase solo, el daño que se genera es mayor. Entonces es importante cumplir estas dos reglas. Y la crioterapia se repite por lo menos 2 o hasta 3 veces. ¿Por qué se repite? Porque cuando uno hace la primera ronda de crioterapia del lecho y de los bordes de la lesión, uno mata las células que está tocando. Y en la segunda ronda de crioterapia ya se sabe que uno no mata las células que toca, sino que mata las que la rodean. Entonces amplía el área de tratamiento. ¿Tá? Lo segundo que hay que ver son los márgenes. En los márgenes, en ningún trabajo nos hablan de que la tasa de recurrencias es más con 2 o con 4 milímetros. Lo que importa es la positividad o negatividad del margen. Entonces, para asegurarse un margen negativo, se recomienda un margen de 2 milímetros mínimo y un margen profundo. Esto depende mucho de la experiencia del cirujano. Si es alguien que no sabe ver la lesión y que capaz está perdiendo una lesión que es más amplia, y hágalo con 4 milímetros porque te asegurás de que vas a tomar toda la lesión. Si tenés mucha experiencia y sabes bien delimitar la lesión, y si esto se te a los bordes y sabes bien cómo es la lesión, puedes tomar un margen más chico para llegar al mismo resultado. Y esto es una recomendación que dan varios autores, pero que tampoco está demostrada, que es en lo posible no hacer un cierre primario, porque uno al hacer un cierre primario lleva las dos conjuntivas donde estaba la lesión hacia el centro. ¿Bien? Si alguno de los dos márgenes llega a dar positivo, ese margen ya no está localizado donde estaba localizado previamente, sino que uno lo movió al centro del ojo para cerrarlo. Entonces se pierde la chance de poder volver a reoperar a ese paciente y ampliarlo un poco en margen. Entonces siempre en lo posible tratar de hacer autoinjerto o usar membrana. ¿Por qué es tan importante esto que hablo? Justamente porque la tasa de recidivas llega a ser de un 30 a un 60% en pacientes que están mal operados. Y todos los casos, o la gran mayoría de los casos de invasiones intraoculares e intraorbitarias se producen ante recidivas luego de una cirugía. ¿Bien? Muy rara vez un carcinoma escamoso invade por sí solo el ojo o la órbita. Hay casos reportados, hay un montón de casos de África, hay un montón de casos de Perú. Pero si uno ve el que presenté recién, de los 389 casos de Carol Karp, ninguno había dado una invasión intraocular o invasión orbitaria. Entonces, uno al hacer una cirugía incompleta, uno le genera una vía de entrada al tumor para que pueda generar un crecimiento intraocular. Acá ellos tienen una teoría, es de que uno rompe la membrana de Bowman, entonces le da, que hace función de barrera para el tumor, entonces le da como una vía de entrada a las células. La mayoría de los casos de invasiones intraoculares por tumores escamosos son luego de resecciones incompletas, luego de resecciones de pacientes que pensaban que era un pterigion y no un tumor, o luego de pacientes que no le habían visto la lesión y le hicieron una FACO, entonces por la lesión corneal entraron estas células. Entonces siempre tratar de ser lo más exhaustivo con la cirugía posible para que no nos pase esto. Esto es un trabajo que salió de Solón Serpas, que es el presidente de la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular, que es la experiencia en Perú con los carcinomas escamosos de conjuntiva. Y yo lo leí esto y no podía creer que el tratamiento que más realizaron en Perú para carcinoma escamoso de conjuntiva fue la exenteración. Un 40% de todos los pacientes que llegaron al hospital tenían que exenterarlos directamente. Esto habla de que los pacientes están llegando tarde y con mal tratamiento previo. ¿Bien? Entonces esto no puede pasar. Esto hay que diagnosticarlo antes de tiempo. Lleguemos que hasta un clínico con un OCT, que es un equipo que está en todos lados, lo puede diagnosticar. Entonces esto hay que diagnosticarlo antes y tratarlo antes. Estos valores que tienen en Perú no los podemos tener acá y no los pueden tener ellos tampoco.
siguiendo. Este caso es para ver que sigan despiertos, a ver qué opinan. Juan, el Tenemos tema esta es que Sí. está cambiando. Vos decías lo de la cirugía. Cuando vos ves tumores tan gigantes como el que mostraste vos o el que mostré yo la otra vez, que se curan con gotas, a veces es hasta ilógico pensar en una quimiorreducción, porque cuando vos lo quimiorreducís, ya se quimiorredujo en 2 meses, una barbaridad, decís listo, ya sigo. Yo creo que va a haber mucho menos indicación de cirugía que antes. Ya hay menos indicación de cirugía que antes, pero por afano, mucho Sí, menos. sí, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay pacientes que no tienen compliance, acá el interferón sale 3.000 pesos, entonces algunos pacientes no lo pueden comprar, entonces sí habiendo indicación de cirugía. A lo que voy es, si se va a hacer una cirugía, hay que hacerla con criterio oncológico porque es un tumor. Si no se hace la cirugía, denle las gotas, con las gotas andan de excelente, pero cualquiera de los dos hay que hacerlos bien. ¿No? Y este caso, a ver si me siguen y están despiertos o no, es una lesión gelatinosa, limbar, sobrelevada, con vasos así medio como aframbuesados. Le pedimos el OCT como en todas las lesiones. ¿Y qué harían con este paciente? ¿Qué tratamiento le indicarían? ¿Le dan gotitas? ¿Le dan interferón, mitomicina? ¿Qué hacen? ¿Pato? ¿Roge? El epitelio está bien. Bien, No está ni perfecto. hiperreflectivo, ni hay una transición abrupta y no está engrosado. Bueno, Así Pato que está bien despierto. Entonces, esta lesión, como ven, como dijo Pato exactamente, viene el epitelio, y el epitelio sigue por arriba de la lesión perfectamente, sin ni engrosarse, ni ponerse hiperreflectivo. Entonces, esto no es un carcinoma escamoso de conjuntiva. Este paciente no lee el interferón porque no va a funcionar. Le hicimos le hicimos una resección con márgenes y era un melanoma melanótico de conjuntiva. Bien, así que bien Pato, bien diagnosticado. Que bueno, con el tiempo anduvo excelente y no hizo recidivas ni metástasis a distancia. Y por último, sí. Un comentario de este caso que creo que es interesante es que lo que sáquenlo con criterio oncológico, tal como dijo antes Juan. Si este paciente ustedes hubieran dicho, bueno, no es un carcinoma de conjuntiva, así que debe ser un terigio, y lo hubieran sacado así nomás, bueno, el melanoma de conjuntivo tiene una mortalidad infinitamente mayor de lo que tiene un carcinoma escamoso. Entonces hay que sacar con criterio oncológico igual. y otra cosa, el otro día estuve mirando los Ateneos de Bascom Palmer, que los tienen en la página, que están buenísimos, si alguien los quiere ver. A todas las lesiones de superficie, absolutamente todas, les hacen OCT. Y si vos ves, tienen un montón de casos, entonces ya hay un montón como de criterios de OCT para hacer el diagnóstico. Y esto, digamos, yo vi uno de un melanoma y es bastante así, cuando son melanóticos no te hacen tanta sombra, cuando son melanóticos te hacen más sombra, pero está bueno porque al estudiar los casos ya podés saber con el OCT tener más o menos un indicio de qué es la lesión. Sí, mismo dicen que algunos autores dicen que cercano a un 10% de todos los pterigion tienen células neoplásicas que se pueden ver en los CT, las características neoplásicas de los pterigion. Entonces, en teoría, habría que hacer los CT también a todos los pterigion. Después, bueno, depende del centro, depende cómo te lleve el paciente, pero lo importante es estar atento para sospechar y ante la sospecha actuar de manera correcta. ¿Bien? Bueno, el último caso es un caso que ya presenté a principios del año pasado, pero en su momento cuando lo presenté estaba incompleto, así que me interesa presentarlo ahora que se terminó de cerrar el caso y aparte hay gente nueva escuchando. Una paciente de 57 años, era HIV positivo, me la deriva Emilio del Fernández. Cuando consultó tenía un C4 de 60 y consultaba por molestias y disminución de la visión del ojo izquierdo, veía 9 y 4 décimas, la presión normal y tenía esta lesión. Ahí se ve amarillo porque le había puesto fluoresceína, pero se veía una lesión blanca, bien blanca, con mucha queratina en su superficie, con en el fondo como una lesión aframbuesada en la base, y como una proliferación fina, bien blanquecina, que afectaba la córnea, que llegaba acá hasta la pupila, y acá inferior también, con unos vasos estromales profundos. Acá tienen más fotos, acá se alcanzan a ver los vasitos, y ahí se ve esa proliferación que avanzaba sobre la córnea. Y esto que era mucha queratina, era bien blanco, bien denso, uno lo tocaba con un hisopo y era una masa, era algo duro que tenía por encima de la lesión.
Los diagnósticos diferenciales se nos OCT. ocurren son... Bien. Bien, perfecto. Entonces, antes de pedir el OCT, los diagnósticos diferenciales que nos planteamos son el carcinoma escamoso, un queratocantoma de conjuntiva, que ya vamos a hablar sobre él, un melanoma melanótico que no se ve nada que ver, pero está, pinguécula con queratosis o un pterigium. Puede ser Entonces le pedimos... una degeneración esferoidal. Es más corneal, pero se ve parecido, de ese color medio oro. No, igual esto era blanco, que vas a ver la foto ahora cuando te muestre. Era blanco, ese color se veía por la fluoresceína de la gotita. Esto era así. Era blanco, 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 blanco. ¿Bien? Que ese color es el color característico de la queratina. ¿Bien? Si le hubiese puesto azul de tolubina, estos hubiesen tenido todo de azul. ¿Ah? Bueno, la paciente acá ya ven, vino un mes más tarde para hacerse los estudios, entonces le hice el OCT. El OCT es un OCT que no es bien característico de nada. Si nos fijamos en esta primera foto de acá arriba a la derecha, se ve un epitelio normal que tiene una transición a un epitelio engrosado hiperreflectivo, pero en otras zonas el epitelio se veía bastante conservado, parecía, y se veía como una lesión amorfa subretinal que se ve acá abajo desorganizada, que no nos dejaba bien en claro qué era esto exactamente. Cuando comparamos con los OCTs, como decía Pato, ahora se puede diagnosticar todo con OCT en la conjuntiva. Acá tenemos el carcinoma escamoso, con la transición del epitelio normal al hiperreflectivo engrosado. Acá tenemos un pterigium que tiene el epitelio normal y abajo esa cicatriz fibrosa. Acá tenemos un melanoma, y acá tenemos un linfoma que se ve el epitelio normal y por debajo una lesión hiporreflectiva. De estos cuatro, si me tengo que tirar a uno, lo más parecido era el escamoso, pero no era exactamente igual. Entonces, mientras estaba leyendo y estudiando este tema, este caso, en una de las charlas de la Ascom Palmer, vi que estaban hablando sobre el queratocantoma. ¿Bien? Y el diagnóstico del queratocantoma el queratocantoma es una variante del carcinoma escamoso conjuntivo en el cual presenta la transición del epitelio normal a un epitelio hiperreflectivo, pero aparte una lesión subepitelial desorganizada con sombra posterior, que más o menos, si queremos imaginarnos, podría ser parecido a esta lesión. ¿Bien? Entonces, ante eso, me surgió la sospecha de, ¿esto será un queratocantoma o qué será? El queratocantoma, la experiencia que existe es basada en base a reportes de dermatología, ya que en oftalmología hay muy pocos casos reportados. Son pacientes de 50 a 60 años, factores de riesgo, la exposición al sol y la inmunosupresión. Es considerado un subtipo benigno el carcinoma escamoso, que puede malignizar. En dermatología hay 3 periodos. Un periodo de crecimiento rápido, que se presenta una lesión nodular con queratina del centro. Un periodo maduro, en el cual es más que nada queratina. Y un periodo de involución, en el cual deja una placa fibrosa. En oftalmología los casos reportados se ven así. Acá tenemos el estadio de crecimiento rápido, donde se ve ese nódulo con queratina al centro, mismo en esta imagen. Y acá el estadio de maduración, donde se ve principalmente una lesión con mucha queratina. Pero no se sabe bien el comportamiento, ya que no hay ningún reporte que se haya dejado a la libre evolución para ver cómo evoluciona un queratocantoma naturalmente en el ojo. Entonces, en estos casos sigue siendo el gold estándar la biopsia. Yo a la señorita la mandé a hacerse estudios para hacerle la cirugía, y como sabía que era una paciente que era poco cumplidora y que iba a tardar mucho tiempo en venir a operarse, inició una quimiorreducción. ¿Con qué? Estas son las 3 drogas que tenemos principales para tratar cualquier tipo de lesión tumoral de conjuntiva. El interferón, del cual venimos hablando, la mitomicina y el 5-fluorouracilo. Lo que me pareció importante remarcar en este caso es que el interferón funciona aumentando la respuesta inmune contra el tumor, mientras que la mitomicina es un agente alquilante y el 5-fluorouracilo inhibe la síntesis de ARN. Entonces, en un caso con una paciente con un recuento CD4 tan bajo, el interferón no va a funcionar tan bien. Entonces, no elegí darle interferón. Y entre la mitomicina y el 5-fluorouracilo, el tiempo de respuesta es menor de la mitomicina. Entonces, en este caso, le indiqué mitomicina en dosis altas y con un esquema bastante agresivo de una semana on y una semana off. Y acá podemos ver, luego de 2 ciclos, o sea, una semana con tratamiento y una sin, cómo parte de la lesión mejoró. Acá esta lesión que tenía creciendo sobre la córnea en la zona inferior, fíjense que desapareció un poquitito. ¿Bien? Pero bueno, estos son tratamientos largos. Entonces,
le mantuvo el tratamiento mientras ella se hacía los estudios para hacerse la cirugía, y ahí justo caemos con el coronavirus acá el 3 de marzo. Ella no viene a controles y vino recién a los 3 meses. Y fíjense cómo dejó de usar la gotita, no se puso más nada, y fíjense cómo en 3 meses creció el borde inferior, llegando acá hasta casi hora 6. Cuando la veo en este momento, le digo, no, bueno, esto hay que operarlo ya, lo quiero sacar ya esta lesión para estudiarla bien y saber exactamente qué es. Entonces, yo esta foto la vi en un consultorio en Periferia, entonces la cito en consultores, y ahí me llama la paciente y me dice que tiene fiebre y dificultad respiratoria, y que hay internada por COVID el 18 del 5, acuérdense que tenía 60 CD4, no, 10 CD4 en ese momento, por lo que en ese momento que estaban bastante de moda, yo ya me iba a parecer a estos muchachos, y dije, esta señora pobre no va a poder contarme el resultado de la historia. Por algún milagro divino la señora salió del COVID y siguió sin tratamiento y vino 3 meses más tarde a verme. Vino 3 meses más tarde a verme y la lesión estaba exactamente igual a como estaba en el control anterior. ¿Bien? No se veía que hubiese crecido ni nada. Entonces, en el momento me planteo, ¿qué hago ahora? Si tengo una lesión que yo sospecho clínica y por OCT, que es un queratocantoma, que tiene un periodo de crecimiento, un periodo de madurez, y que después resuelven solas. ¿La opero o la espero? No sé, ¿qué hubiesen hecho ustedes? Acá lo tengo a Martín y a Arturo al lado. Queratocantoma es interesante lo que decías, porque en dermatología al principio se lo consideraba un tumor benigno. No sé si está escuchando. Sí, se gustaría por acá. Yo me desconecté para no haya eco. Se considera un tumor benigno y después se vio que es un escamo celular de bajo grado. Entonces hoy en día un queratocantoma en la piel es una lesión de crecimiento muy rápido, tiene esa característica con un centro queratinizado, se la sigue sacando con márgenes y con No se oye. No se oye, para siempre vamos acá. Perdón, ahí va. Para que le doy sonido por acá. No, si no me conecto de vuelta. Ahora ahí, a ver. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha? Sí, sí. No, que en la piel el queratocantoma se considera una lesión benigna de crecimiento rápido, pero después hubieron una serie de reportes de queratocantoma con metástasis y con invasión distante. Entonces se vio que era un escamo celular de bajo grado en general, se considera. Entonces hoy en día se lo saca con criterio oncológico también, con márgenes y con cirugía de Mohs, asumiendo que es un escamo celular. Entonces coincide con lo que están diciendo en su presentación en la piel, en la conjuntiva, porque tiene ese centro queratinizado. No sé si tiene crecimiento rápido o no. Y el estadio de crecimiento rápido no lo vimos. Nos lo perdimos, llegamos a la fase madura recién. En la piel es una lesión que de no estar en 2 o 3 semanas se pone enorme. Es la lesión de crecimiento rapidísimo. Y se comporta como un escamo celular y se lo trata como tal. Bien. Aquí vuelvo a poner esto. ¿Ahí se escucha? Sí. Bien. Entonces, en este caso teníamos a esta paciente que no tenía muy buen compliance, entonces se decidió seguirla ya que ella no se quería operar por su bajo recuento de CD4. Y se empezó a ver cómo en el tiempo la lesión empezó a disminuir de tamaño sola. Y acá tenemos como de julio a agosto, fíjense que ahí marco los márgenes y cómo va disminuyendo el tamaño. Y cómo de agosto a septiembre disminuye más aún de tamaño, y el nódulo superior que tenía desapareció casi completamente, quedando más que nada lesión en la parte inferior. ¿Sin tratamiento? Sin tratamiento, sin ninguna gotita, sin nada. Acá tenemos el OCT, como en la parte superior se ve el epitelio, que sigue bastante normal, con esa lesión hiperreflectiva tipo fibrosis, parecía más una cicatriz que otra cosa, y en la zona inferior seguía con una lesión activa, con ese epitelio que sí se engrosaba y esa lesión subretinal desorganizada. Y esto fue cuando lo presenté el año pasado, que hasta acá había llegado en su momento, entonces la duda era, ¿qué va a pasar con esta señora? ¿Será que estos son los 3 estadios en piel y que tienen su correlación directa en conjuntiva, con una fase de crecimiento rápido con el nódulo, con la queratina, una fase madura con principalmente queratina, y la fase de involución con la placa esa hipopigmentada?
Algunos se caen solos, exactamente. Algunos se eliminan espontáneamente, pero la mayoría no. De momento no lo sabíamos y la señora se dignó a venir a control nuevamente. Esto es en enero de este año, que fíjese que la lesión está bastante parecida como estaba en el último control, pero como no cambiaba de tamaño, de vuelta le indiqué la cirugía, pero el infectólogo, como ella seguía muy mal de su recuento de CD4, prefirió que no se opere en el momento, entonces no hubo más que controlarla, y cuando vino en el último control, vino así, sin ningún tratamiento, sin ninguna gotita, sin nada. Fíjense cómo desapareció completamente la lesión y dejó, eso es una cicatriz, si ven en el OCT tenés el epitelio, y por debajo esa lesión hiperreflectiva como una cicatriz, pero no se ve signos de lesión activa en ninguna parte de la conjuntiva de este ojo, sin ninguna gotita, sin ningún tratamiento, sin nada. Entonces, ¿será que efectivamente esto es así? Que tenemos la lesión hipopigmentada, que también la dejan conjuntiva, y que esta es la representación del queratocantoma en conjuntiva. La verdad que el diagnóstico de certeza no lo tenemos porque no tenemos una biopsia que confirme que esto efectivamente era un queratocantoma, pero yo creo por el comportamiento clínico que tuvo esta lesión que efectivamente era eso. Y este sería el primer reporte de la evolución natural de un queratocantoma en conjuntiva, porque no hay ninguno hasta la fecha. Que no se opere, Juan, por los... Este caso con... No, digo, que no se opere por los CD4 abajo es una ridiculez total, ¿eh? No te escucho. Pero la curó el infectólogo. Sí, pero lo hubieras tenido confirmado por anatomía patológica, hubiera quedado mejor todavía. Porque no es un criterio CD4 bajo para no operarse. Sí, pero no sé cómo... Absolutamente. ¿Te puedo hacer una pregunta? Se ve como una especie de coma. Quería preguntar si la visión había sido parecida o si le hiciste un OCT para ver qué lesión dejó. Si es una fibrosis efectivamente o otra cosa. Bien. Escuché el final de la pregunta. La visión se mantuvo igual porque fíjate que la parte central nunca estuvo afectada, o sea, llegó hasta el borde del iris la lesión, pero el eje seguía libre. Y acá tenés el OCT, este es el OCT después del tratamiento, o sea, después del tratamiento no, después de que se esperó. Y fíjate cómo debajo del epitelio tiene esa zona hiperreflectiva, que parece ser más una cicatriz que una lesión activa. Acá tenemos, esta es de la parte superior, y acá tenemos de la parte inferior, que tiene lo mismo, esa zona hiperreflectiva y irregular, pero que no se ve que sea una impresión de una lesión que esté creciendo, sino solamente una cicatriz. Dale, perdón, no lo había visto. Gracias. No pasa nada. Uno de los planteos que cuando charlaba esto con algunos era, ¿esto habrá sido la evolución natural o habrá sido la respuesta al aumento de CD4 en esta paciente y al tratamiento de su HIV? Y eso es otra cosa que no se puede saber porque está muy discutido. Bien, el reporte más grande que hay de esto es de África, de 200 casos de pacientes con carcinomas escamoso de conjuntiva y HIV con bajo recuento de CD4, y cada uno responde totalmente distinto a la instauración del tratamiento antirretroviral. Hay casos que disminuye la lesión y hay casos que la lesión crece más todavía. Entonces, la verdad que esto nos deja con una incógnita de ¿habrá sido esto o habrá sido otra cosa? Pero bueno, me parecía interesante mostrarles el caso y cómo había evolucionado. Gracias, Juan. Bueno, Juan, interesante. Una cosa que a mí me gustaría recalcar de esto, que ya lo mostró, ya lo comentó bastante Juan, es la cuestión del compliance. O sea, aquí estamos hablando, en oftalmología o en medicina en general, el compliance es fundamental, ya sea para glaucoma, para lo que fuera. Pero en estos casos estamos hablando de algo que se está jugando el ojo y la vida a veces. O sea, hacer una exenteración no es una pavada y alguna vez, si es un melanoma o algo, puede ser grave. Entonces, nosotros no podemos estar dándole gotitas. Yo lo he visto lamentablemente, que va un paciente y le dan gotita de interferón y después nadie lo está persiguiendo. Un paciente con gotita de interferón tiene que ser de cierta forma perseguido. Si no es confiable, no se le puede dar el interferón. Hay tratamientos, tanto con interferón como con 5FU, que son inyectables. Entonces, en vez de hacerlo, ponerse gotitas todo el tiempo, uno le da inyección cada semana, cosas por el estilo. Pero son tratamientos que tienen que ser con continuidad, sí o sí. Pregunta de, no sé si está puesto. Igual que el seguimiento postoperatorio. Está en el consultorio para clínicamente diferenciar una pinguécula con una queratinización
¿En qué momento algo te empieza a preocupar? Decís, esto no me gusta. Bien, una buena pregunta. A ver, la sospecha clínica, se estudió un montón, hay un montón de papers que tratan de encontrar qué indicios clínicos te llevan más hacia una lesión tumoral o simplemente una pinguécula. Y no hay nada certero, ¿bien? No hay nada publicado que te digan Factores de riesgo. Factores de riesgo, no existe, no hay nada publicado para eso. Entonces, si una lesión es más gelatinosa, si una lesión tiene más queratina, si una lesión tiene crecimiento, si una lesión tiene más vascularización, son cosas que te llevan más hacia algo tumoral que hacia una pinguécula. Pero yo creo que ante la sospecha es mejor hacer unos CT de más. ¿Temporal más que nasal? Temporal más que nasal. Sí, o sea, lo tumoral, lo más común es que nasal sea benigno y que temporal sea maligno. Sí. Es algo que yo creo que ante una sospecha, yo haría unos CT de más para quedarme tranquilo de una lesión que tiene aspecto de benigno que tomarme un tumor de un terisco en una pinguécula. Y la otra cosa que es fácil y muy útil es sacar fotografías. O sea, uno muchas veces tiene un pterigion que uno dice, no, esto es un pterigion, no me cabe duda. La persona dice, lo tengo hace 2 años, hace 3 años. Yo hoy por hoy a los pterigion les saco foto a todos. O sea, cualquier cosa que traiga un paciente, un nevus, un pterigion, algo fotografiable, lo fotografío. Porque de vez en cuando el paciente viene 2 años después, dice, no, esto me ha crecido un montón. Y uno mira la foto y no, es solamente que está congestivo, no creció nada. Entonces le da gotitas, se descongestiona y tenía el mismo tamaño que antes. Entonces, sí, si hay dudas si es maligno, sin duda preferiría el tema de la OCT. Y por otro lado, ante la duda, prefiero sacarlo que dejarlo. ¿Anatomía patológica? Sí, todos, el 100%, más después de esta presentación de hoy. Solo para recalcar. ¿Estamos? No sé, ¿alguien tiene un comentario, alguna pregunta más? Si no, ya estamos. Muy buenos casos. Muy buenos, gracias a los dos. Y bueno, hasta el martes. Los esperamos. Chao. Muy bueno. Chao.